Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta última clase de Ciencias Naturales con la profesora Lina Vargas. Teníamos planteado unos ejercicios para el día de hoy. Esperamos la participación igual como siempre de todos ustedes. Entonces, en este momento, la profesora Lina les va a impartir la clase del día de hoy y yo les estaré enviando toda la información que necesitamos para proyectar acá, ¿sí? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo se encuentran todos bien? Muy bien, gracias a Dios. Edgar, Muy ¿cómo bien. estás? Hola, Edgar, muy buenas noches. Buenas noches. Me complace saludarlo. Isabela, muy buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Habíamos dejado un compromiso. ¿Quién me recuerda desde dónde es? Desde las 19, si no estoy mal, Edgar. Si le soy sincero, yo no sé pues, de dónde a dónde era, pero yo ya estoy en la pregunta 30. Ay, me alegra mucho. Qué bien. Me alegra muchísimo. Sí, pero si le soy sincero, desde cuál fue el principio, cuál final, no recuerdo muy bien. Déjeme ver. Listo. Creo que hicimos fue la 18, creo que era así, de las 19 en adelante. Sí, quedamos, sí. Era desde la 19 en adelante. 19 hasta la 22, si no estoy mal. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar, por favor. Entonces, iniciamos. Antes de iniciar esta pregunta, quiero darles el concepto de qué son protones y qué son electrones. ¿Listo? Los protones son partículas subatómicas que forman parte del átomo y electrones son partículas de carga eléctrica negativas. Entonces hay que tener muy bien en cuenta que y los protones son de carga positiva. Entonces, vamos a iniciar. Entonces dice, en un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con signos más, o sea, con signo positivo. Se tienen dos esferas metálicas idénticas, una esfera inicialmente con carga positiva, Q, y otra esfera segunda inicial neutra. Al ponerlas en otro contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales. Positiva Q2, como muestra la figura, antes del contacto, después del contacto. Entonces, como podemos ver, la imagen de antes del contacto y después del contacto, hay que tener en cuenta de que los protones son partículas positivas, ¿sí? Y que los electrones son partículas negativas. Y que al formar dos protones, o sea, si se unen los dos protones de positivos, ¿qué podía dar? ¿Ninguno? Bueno, dice, Listo, no, me distraje con la lectura. Bueno, desde mi punto de vista, por lo poquito de que recuerdo de física, pues de química no recuerdo, pero física sí, es que básicamente sí, es que los electrones son los que se mueven y los que se hacen el desplazamiento. En ese sí, caso, leyendo, por ejemplo, las opciones, sería que, por ejemplo, que las dos esferas pasan electrones, eh, la esfera pasa electrones, a la esfera 2 pasa electrones a la esfera 1 hacia la esfera 1, para mantener las cargas, para mantener las cargas neutras. para tener las cargas neutras, sí.
Sí, porque hay que tener en cuenta de que los electrones son partículas subatómicas con cargas eléctricas negativas, ¿cierto? Que se encuentran alrededor del núcleo del átomo en lo que llamamos una nube eléctrica. Su carga es igual en magnitud a la de un protón a la de un protón. Y tenemos que tener en cuenta que los electrones son móviles en los metales, que nos permite la corriente eléctrica y la redistribución de cargas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y pierden electrones, se carga positivamente, y gana electrones, se carga negativamente. Entonces los electrones negativos fuera del núcleo se mueven y los protones positivos en el núcleo no se mueven. Entonces, mirando lo que tú dices, que es la A, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1, ¿quién está de acuerdo que esa es la respuesta correcta? Darwin. Dime, Darwin. Sí, considero también que es la A. No se entiende nada. Entonces, de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. A la ¿Ok? esfera 1. Entonces, de la que dice la B, por ejemplo, de la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1. No puede ser porque tenía carga neutra, ¿cierto? Exacto. Y la C de la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2. Tampoco puede ser. Hacia la esfera 2. No puede ser porque ella está cargada de protones. Está cargada de protones. Y la D de la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2. Entonces, la cierta es la A de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1. Vamos con la 20, la pregunta 20. Bueno, profe. Usted dice lo siguiente. ¿Quién nos ayuda con la lectura? ¿Quién nos ayuda con la lectura? La leo yo. Bueno. Un carro de masa M se mueve sobre una superficie horizontal con una velocidad v1 en la dirección que ilustra la figura 1. En cierto instante, un cubo de masa M que se mueve perpendicular a la superficie cae en el interior del carro. Continúa moviéndose los dos como se muestra en la figura 2. Desprecien el rozamiento entre la superficie de la carretera y el carro. ¿Qué sucede con la rapidez del carro después de que el cubo cae dentro de él? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede con la rapidez del carro después de que el cubo cae dentro de él? A. Disminuye porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta. Aumenta porque durante el choque el carro adquiere la velocidad del cubo que cae. C. Aumenta porque al caer el cubo le da un impulso adicional al carro. D. No cambia porque el momento del cubo es perpendicular al del carro. Profe. Bueno, hay que tener en cuenta de que la cantidad de masa, o sea, si tú vas, por ejemplo, vas corriendo, ¿cierto? Vas corriendo y llega y por ejemplo, un lazo y te agarran,
¿sí? Con fuerza a detenerte. ¿La velocidad sigue o no? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el carro se mueve horizontalmente y el cubo cae verticalmente. Que la cantidad de movimiento horizontal, o sea, el momento del cubo es 0, porque su velocidad horizontal inicial es 0. O sea que la cantidad del movimiento horizontal es el movimiento horizontal total antes y después del evento debe de ser el mismo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea que ahí disminuye. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta la velocidad. Sería la opción A, ya La que al opción tener A. más peso el vehículo, la masa del carro, disminuye su velocidad. Aparte de que la masa no aporta velocidad horizontal. No hace ningún aporte horizontalmente a la velocidad. A la velocidad, muy bien. Entonces, pues, entonces es fácil ver que, por ejemplo, lo que es la B y la C son descartables, ¿cierto? Porque Sí, no puede porque aumentar. ahí dice que aumenta y no puede aumentar. Hay que disminuir. Y la D no Igual que la cambia porque D, dice que no cambie. la D dice no cambia porque el momento del cubo es perpendicular al del carro. Entonces tampoco no es asertiva. O sea, la que es la A. Listo, pasamos al siguiente. El modelo muestra una red Edgar, ¿nos ayuda? trófica marina. Sí, ¿se escucha? El modelo muestra una red trófica marina. La pesca indiscriminada de varios peces de atún ha llevado a a las organizaciones ambientales a implementar estrategias para impedir su extinción, con base en información anterior que sucede al ecosistema marino a mediano plazo si se extingue el atún. Opción A, disminuye las poblaciones de pez loro debido al aumento de su principal depredador. Opción B, aumenta la población de tiburones porque podrán alimentarse de otros niveles tróficos. C, aumenta la cantidad de zooplancton porque disminuye la presión de sus depredadores. Opción D, disminuirá la abundancia de productores porque aumentará los consumidores primarios. Y hay Listo, una hay que parte que dice, la dirección de la flecha indica, sirve de alimento a. listo. Entonces hay que tener en cuenta los datos del problema que dice. La red trófica marina, el atún es una especie clave del depredador de nivel medio. Su pesca indiscriminadamente es riesgosa de extinción del atún. Queremos efectados a mediano plazo en el ecosistema. Entonces, sería paso número 1, determinación del rol del atún. El atún se alimenta de especies más pequeñas, como peces de menor tamaño o zooplancton. Segundo, a su vez, el atún es depredado por tiburones u otros grandes depredadores. Siguiente, entonces el atún controla las poblaciones de sus presas y es alimento para sus depredadores. Hay que tener muy en cuenta eso y mirar bien la imagen, observemos bien la imagen, que en la parte de arriba dice la dirección de la flecha indica sirve de alimento a.
Entonces, miramos la flecha donde dice pastos marinos, vamos para el pez loro, sí, pez loro. Luego el pez loro pasa a calamar. Y aquí en fitoplancton sería pasa de fitoplancton al pez loro y pasa a zooplancton al calamar. Del calamar sería para el atún y de zooplancton a sardinas y de sardinas al atún. Y nuevamente del atún al tiburón. Hay que tener muy en cuenta esa imagen para poder a ciencia cierta cuál es la verdad. Porque las poblaciones de presas del atún, soplón o peces pequeños ellos ya no tienen depredador. Sus poblaciones aumentan, hay que tener en cuenta eso. Y las poblaciones de depredadores del atún, que son los tiburones, peces grandes, pierden alimento, sus poblaciones disminuyen. Y los productos primarios, fitoplancton, sí aumenta el zooplancton que se alimenta de fitoplancton, la cantidad de productores disminuye. Entonces hay que tener muy en cuenta también las relaciones con las opciones. Por ejemplo, ¿disminuirá los peces loros? No necesariamente depende de la red, pero la información no menciona pez loro como presa directa del atún. B, ¿aumentaría tiburones? La B. ¿Sería opción, sí o no? Bueno, desde mi punto de vista sería lo siguiente. Por ejemplo, el calamar es comida del atún. Si el atún se extingue, va a haber más calamares. Por ende, al haber más calamares, van a comer más peces loros. Entonces, al haber más calamares que se comen más peces loros, va a disminuir la población de pez loro. Y, por ejemplo, en el caso de los tiburones, en teoría, por la red que dice aquí, más en teoría deberían disminuir porque no van a comer más atún. Claro, van a comer las otras cosas, pero si nos basamos directamente por el diagrama, deberían disminuir porque no van a comer más atún. Y la parte del zooplancton, yo diría que también que el zooplancton disminuiría porque habría más bien un aumento de calamar y sardinas, porque el calamar y la sardina se comen el atún. Digo, es comida del atún. Muy bien. Y la D, bueno, los productores se morirán de hambre porque si no hay más atún, no hay más que vender. Claro. Sí, muy bien. Entonces, tenemos muy claro de que la opción A no sería la A porque dice que no necesariamente depende de la red, pero la información no menciona pez loro como presa directa del atún. La B tampoco sería opción, no sé si ustedes me colaboran o están de acuerdo, porque pierde su alimento principal, que es el atún. Pues yo voy a dar mi opinión, ¿verdad? Que es lo que dice Edgar, y me parece muy coherente. Si, ¿de quién se alimenta él? Se alimenta del calamar y de la sardina, ¿cierto? El calamar y la sardina, sí. Ok, entonces si yo lo elimino a él, ¿qué se va a producir más entonces? El calamar y la sardina, ¿cierto? Y la sardina. Entonces, si se producen más calamares, ¿qué es lo que más van a comer? ¿Sí? Aumentaría la Si se cantidad producen más sardinas, ¿qué es lo que más van a comer? O sea, ese debería de ser el análisis, ¿no? Sí. Que estos van a crecer en población y hay que ver quién disminuye porque son la comida de ellos. Entonces, pienso yo que el análisis que hace Edgar es el correcto. Es el correcto. Aumenta la población de calamar, que es el depredador,
de este señor es el pez loro. O sea que este pez loro va a disminuir, ¿sí? Porque este va a aumentar. ¿Qué O sea, piensan? aumentaría, y la C que dice aumentaría la cantidad de zooplancton porque disminuirá la presión de sus depredadores. Porque, sí, porque el atún que los depredaba desaparece. No, al contrario, más bien el zooplancton va a disminuir, porque el zooplancton es comida de la sardina y el calamar. Va a haber más calamares, va a haber más sardinas y se va a comer más zooplancton. No va a aumentar la cantidad de zooplancton, va a disminuir, porque se va a hacer comida de más calamares y más peces, más sardinas. O sea, o sea, tú dices, Edgar, que ¿cuál sería? La A. La opción A La disminuye los peces loro porque va a haber más calamares. Y el calamar va a aumentar porque ya no va a ser comida del atún. Muy bien. Listo. Bueno, ¿quién me colabora con la siguiente? Para ver, la 22. Un estudiante calentó una estufa durante un minuto. Un litro, un estudiante calentó una estufa durante un minuto, un litro de agua que inicialmente estaba a 15 grados centígrados. La temperatura final fue igual a 17 grados centígrados. Si ahora calienta 2 litros de agua que inicialmente estaban a 15 grados centígrados en la misma estufa durante un minuto, ¿cuál sería la temperatura final de los 2 litros de agua? Opción A, 19 grados centígrados, B, 17 grados centígrados, C, 16 grados centígrados, D, 15 grados centígrados. ¿Alguien entiende el ejercicio? Bueno, lo que yo entiendo respecto al ejercicio es que solo se va a calentar el doble volumen de líquido. Y por tener el doble volumen debe calentarse menos rápido. Entonces, por descarte, la A no es, ya que es mayor a 17 grados, que fue en el inicio del ejercicio. Y por descarte también 15 grados, tampoco, porque algo se calienta el agua, ¿sí? Entonces, yo diría que por simplemente descarte sería la C, que sería 16, ya que no puede ser lo mismo de un litro. Al tener más volumen requiere más tiempo para poder calentar ese volumen, que es el doble. Perfecto tu análisis, Javier. ¿Quién está de acuerdo con Javier? Muy bien, Javier. Excelente. Sí, yo también digo que sería la opción C, 16 grados centígrados, ya que al ser el doble de agua se necesitaría el doble de tiempo para mantener la misma temperatura de 17 grados centígrados. Sí, es que fíjate que tenemos de constante que inicia en 15 grados, que es un minuto, que es en las mismas condiciones, en la misma estufa, solo varía que uno es 1 litro y el otro son 2 litros. Entonces, si Y el un otro son litro 2 litros. aumenta 2 grados centígrados, entonces 2 litros tienen que aumentar 1 grado nada más, ¿cierto? No más. Muy bien. Vamos con la 24.
Dice, una onda de luz se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua, como lo muestra la siguiente figura. Se espera que la longitud de la onda de la luz sea menor en el vidrio, el material más denso, mayor en el aire, el material menos denso, y tenga un valor intermedio en el agua, el material más denso que el aire y menos denso que el vidrio. Si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar en el vaso y salir de este, ¿cuál de las siguientes gráficas representan mejor la longitud de onda de luz en los tres materiales? Debemos de observar la imagen A, B, C y D. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la longitud de onda de luz en los tres materiales? ¿Cuáles son los tres materiales? Aire, vidrio, agua y nuevamente aire, pero se tiene en cuenta solamente una vez el aire, porque se replica otra vez el aire. Entonces hay que tener en cuenta la longitud de la gráfica para mirar cuál es la longitud de la onda de luz con los tres materiales. Entonces, la A sería la A. Como podemos ver, la onda en el aire es algo como ¿cómo le podemos llamar? Algo más frágil, ¿sí? Menos densa. En la de vidrio ya va como la onda un poco más rápida. En el agua ya tiene casi igual, pero aumenta un poco más, y en el aire termina igual, como podemos ver la imagen. En la B, el aire vuelve nuevamente a estar igual, en el vidrio ya es más repetitivo, en el agua con más frecuencia, y en el aire vuelve nuevamente a estar igual. Y en la C, el aire está nuevamente suave, en el vidrio ya está más repetitivo que en la B, más tenso, más rápido, y en el agua igual, y termina en el aire igual, o sea que con más rapidez. Y la D, el aire vuelve nuevamente como más suave, más tenso, y el vidrio y el aire más repetitivo, más rápido, y el aire vuelve otra vez a estar como inició. Entonces, ¿cuál sería para ustedes la opción correcta? Pues yo opino que, como volvemos otra vez a las densidades y el tema de que es una onda de luz y hablan del vidrio, opino yo, en la onda de luz el vidrio siempre funciona como una especie de un prisma, o sea, multiplica, ¿sí?, la parte de la luz, y por la densidad del agua, ¿sí?, por ser así como pasa con la gravedad, que es más lento, igualmente pasa con la luz, tiende como a atrapar la densidad. Solo por el tema del vidrio quedarían solo la C y la D, bueno, la B, C y D, porque intenta como multiplicar la densidad de la onda. De la A y descartada. Pero en la B vemos de que con respecto al vidrio y al agua, en el agua la onda de luz es más rápida que en el vidrio, lo cual es opuesto por el tema de la densidad del agua. Entonces la B también descartada. Y aquí es donde viene un poco mi duda, porque no alcanzo como a apreciar mucho entre la C y la D. Lo único que me da para descartar entre la C y la D es el final, exacto, que en el aire lo pone como más rápido cuando al inicio está a una velocidad y al final del aire vuelve y mantiene una velocidad, lo cual para mí, de mi punto de vista, no es correcta, mantiene la velocidad en el aire. Si fuera una cámara de vacío, tal vez fuera más rápido, pero no, el aire siempre da resistencia. Entonces, ahí es donde yo dictaría que es la D, porque tiene una velocidad, la mantiene en ambos lados, que es el aire, y el vidrio funciona como prisma,
la multiplica y el agua se ve como baja un poco, no mucho, pero sí se nota que baja un poco la onda. Esa sería como mi lógica ahí con respecto a lo que se nota visualmente. Sí, porque hay que tener en cuenta muy bien estos datos que dice que la luz viaja de aire, agua y vidrio y luego sale. Y la densidad óptica de los materiales aumenta en el orden, o sea, aire, agua, vidrio. O sea que aumenta el agua y aumenta el vidrio. ¿Todos claros en esta pregunta? Hoy están poco participativos. Sí, están callados. Callados, sí. Entonces, bueno, ya ahí en la primera, entonces sí podemos ver que esto se descarta porque no puede ser igual para todos los materiales, ¿cierto? Por lo denso. La B, entonces también descartada. La B, descartada porque no puede ser menos denso el agua, el vidrio que el agua, ¿ok? Entonces aquí está invertida la respuesta. Y aquí no puede ser porque no, el aire no puede cambiar la longitud así a inicio o a final, es la misma. Entonces sí Bueno, coincidimos. yo por mi parte estoy tratando de recordar algunas cosas, pero por ejemplo, la cosa que era como que la frecuencia de oscilación. El detalle que, por ejemplo, el ancho de banda de una señal, cuando ¿cómo es que era la palabra? Aquí, longitud de onda de la luz. Ok, y cuando me dice que, por Depende ejemplo, del lo medio. de la longitud de onda, sí, Ajá. exacto, depende del medio. Depende Pero del la medio. longitud de onda también está relacionada con la frecuencia. Es decir, que, por ejemplo, cuando está en un ambiente más denso, su frecuencia de oscilación va a aumentar. Y cuando aumenta su frecuencia de oscilación, significa que su longitud de onda disminuye. Es Disminuye, decir, como sí. por ejemplo, en el caso de la D, cuando está en el vidrio, su frecuencia de oscilación aumenta y al aumentar su frecuencia de oscilación, disminuye su longitud de Eso. onda. Ajá. Y lo mismo pasaría en el agua, pero al agua ser menos densa, va a tener una longitud de onda, mejor dicho, una frecuencia de onda mayor, uno va a tener una frecuencia de onda menor que la del vidrio, y al tener una frecuencia de onda menor va a tener una mayor longitud de onda. Y el agua es un intermedio en relación de Exacto. densidad y longitud de onda, es intermedia. Uh-huh. Y Sí, el sí, sí, vidrio la más D. denso sería menor. Uh-huh. Menor longitud de onda. Menor Exacto. longitud de onda, pero mayor frecuencia de onda. Es decir, que tiene más saltos. Listo, entonces continuamos con este ejercicio. 25. Pregunta 25 dice, en 3 instantes diferentes, un estudiante dibuja el diagrama de cuerpo libre para una piedra que cae en un estanque de agua, como se muestra en la siguiente figura. Tercer instante, segundo instante, primer instante y peso y fuerza de resistencia. Estos son los datos que nos dan la imagen. Dice, si el estudiante mide la aceleración de la piedra después del tercer instante, ¿cómo será su magnitud respecto a los otros instantes? A, mayor que la del primer instante porque el peso hace que la piedra se acelere hacia abajo. B, mayor que el primer instante porque el peso de la piedra disminuye cuando la fuerza de resistencia comienza a aumentar. C, constante porque la aceleración de la piedra siempre es igual que la aceleración de la gravedad. D, nula porque después del tercer instante el peso de la piedra y la fuerza de resistencia se cancelan. Hay que tener en cuenta bien la imagen
para poder saber cuál es la respuesta correcta. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta los datos del problema, que dice que una piedra cae en un estanque de agua, que el estudiante dibuja diagramas de acuerdo libre en 3 instantes. La pregunta magnitud de la aceleración después del tercer instante. Entonces, cuando la piedra cae en el agua, actúa con 2 fuerzas. 1, peso hacia abajo. 2, fuerza de resistencia de agua hacia arriba, que es una fricción o resistencia fluida. Y nos muestra que el diagrama del cuerpo libre, después del tercer instante, muestra que la piedra está cayendo más dentro del agua, así que la resistencia del agua ha aumentado comparado con los primeros instantes. Entonces, en conclusión, la fuerza de resistencia ha aumentado. Por lo tanto, la aceleración de la piedra es menor que en el primer instante. Si la piedra sigue cayendo, podría llegar a aceleración nula, o sea, velocidad terminal. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Teniendo en cuenta estos pasos. Yo, bueno, en mi caso, yo cuando revisé la resolución de esa, yo coloqué la opción D, que nula, ya que ya al estar en el tercer instante, ya El la peso de la piedra y pelota, la la fuerza piedra ya de son resistencia se iguales. cancelan. Pues ya, Sí, exacto, se cancela por completo, sí, entonces ya la piedra se detiene. sí. Ya la fuerza y resistencia se cancelan las dos. Muy bien. ¿Quién más Yo está de diría, acuerdo que sea la yo D? Es diría que cierto. también se puede hacer por descarte. Y volvemos al tema de la densidad. En el agua, todo, por muy rápido que quiera, si no hay algo que vaya manteniendo esa propulsión de fuerza, hablando de que, digamos, podría ser un misil o algo que tenga un motor, a la hora de lanzar una piedra es una fuerza que en el momento del lanzamiento tuvo el empuje, pero allá al entrar el agua va perdiendo el empuje. Las dos primeras igual se descartan por eso, porque no va a ser mayor en ningún momento. Y constante nunca va a mantener una velocidad constante por lo mismo, va a ir reduciendo. Porque reduce Y la aceleración. exacto. Y lo nula es un poco, o sea, por eso dudé, porque la nula es un poco también a dudar, porque en algún momento será nula es cuando pise fondo. Pero por descarte nada más se descartarían las 3 primeras. Entonces la correcta sería, solo quedaría la D. La D. Listo, muy bien. Entonces pasaríamos a la siguiente. Dice, un estudiante sopla una pelota por un tubo vertical, como muestra la figura. Dice, la figura nos muestra, la pelota se mueve aceleradamente hacia arriba, como pueden ver la flecha. Dirección de movimiento del aire soplado. La pelota sube aceleradamente por el tubo porque ocurre esto. A, porque el peso de la pelota cambia cuando el estudiante sopla aire por el tubo. B, porque la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es igual que el peso de la pelota. C, porque el peso de la pelota es mayor que la fuerza del aire que sopla el estudiante. D, porque la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es mayor que el peso de la pelota. Hay que analizar bien la opción A. Dice, porque el peso de la pelota cambia. ¿Será incorrecto o correcto? ¿Qué piensan ustedes? Porque el peso de la pelota cambia.
Bueno, el peso no es que cambie el de la pelota siempre va a tener el mismo peso. El detalle es que la presión del aire va a ser mayor que el peso de la pelota. Por eso es que la pelota se mueve. O sea que Sí, podemos dar entre más determinación. pesada la pelota, más fuerza se necesita ejercer para que se mueva. Y si se Exacto. mueve es porque la fuerza del aire fue superior al peso de la pelota. Muy bien. O sea que esa opción no es válida, porque es Ah, incorrecto, el peso no cambia. en mi caso es la D. Ujú. El caso tuyo Exacto, el sería peso la no de, cambia. exacto. Sí, Pero porque la vamos a fuerza que mirar el ejerce por el qué, aire es superior al peso de la pelota. porque la aceleración va hacia arriba, sí, claro. Pero entonces vamos a mirar por qué la opción B no es correcta. Porque la fuerza del aire es igual al peso. Es incorrecto porque si fueran iguales la pelota, ¿qué haría? Subiría con velocidad constante y no se acelera. Y la opción C también es incorrecta porque dice, porque el peso es mayor que la fuerza del aire. Es incorrecta. Si el peso fuera mayor, la pelota, ¿qué? Caería. Entonces la opción verdadera es la que tú dices, es la D, que es la condición para aceleración, donde acelera que va hacia arriba. Muy bien. Sea la D porque la fuerza ejerce el aire que sopla el estudiante es mayor que el peso de la pelota. Listo, pasaremos a la siguiente. La 27. Dice, ¿o quién me ayuda a leer? Hoy están callados, no quieren hablar. Todavía se ve la Están, 26 en pantalla. están cansados. O es que. Ah, ok, ahí está. Creo que mi internet está un poquito lento, pero yo puedo ayudar a leer. Ya, Gracias. sí. A ver, dice, el siguiente modelo representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas de aire. Y bueno, ahí está la imagen. Una olla con agua hierve a temperatura de 100 grados centígrados cuando la altura es 0 kilómetros. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido igual a la presión atmosférica, si se pone a calentar la misma cantidad de agua a una altura de 25 kilómetros, ¿qué le sucede al agua? ¿Son kilómetros o metros? Creo que son kilómetros, ¿cierto? ¿Qué le sucede al agua? A. Hierve a una temperatura menor de 100 grados centígrados porque la presión es menor en esta altura. B. Hierve a una temperatura mayor de 100 grados centígrados porque la presión es menor en esta altura. C. Nunca hierve porque en esta altura hay muy poca cantidad de aire. D. Se congela porque al no haber aire el agua pasará a estado sólido. Bueno, entonces tendríamos que descartar la opción B porque es menor temperatura de ebullición, ¿no? Y la C la podemos también Pues descartar. yo le haría una aclaratoria primero, profe, de análisis de Listo. la... Sería, bueno, si tenemos la relación de la temperatura de ebullición, la presión atmosférica menor, el agua necesita menos temperatura para que su presión de vapor igual la presión ambiental, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto significa que el punto de ebullición disminuye con la altura. Ejemplo, en la cima de una montaña alta el agua puede hervir a 90 grados centígrados o menos. Eso hay que tenerlo bien en cuenta porque así, según la altura, el agua puede hervir un poco más
y en la que es menos puede disminuir. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos para poder dar la opción cuál es la principal, cuál es la verdadera. Como hablamos ahorita, la opción C sería incorrecta. ¿Por qué? Si hierve, pero a temperatura ¿qué? Menor. A temperatura menor, sí. Y si la opción D sería también incorrecta, ¿por qué? Porque el aire no congela, la falta de aire no congela el agua. Entonces, ¿la correcta cuál sería? La A, ¿cierto? Hierve a una La, temperatura. muy bien. Porque hierve a una temperatura menor que 100 grados centígrados. Muy bien. Profe, no la estamos escuchando. Pasamos a la siguiente. Vamos a la 28. Dice, la materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en el diagrama. Entonces, podemos observar bien el diagrama. Dice, mezcla homogénea, mezcla sustancia pura, no tiene composición variable, mezcla homogénea sí tiene composición variable, mezcla heterogénea no es uniforme en todas sus partes y sí es uniforme en todas sus partes de mezcla homogénea. Y pasamos a la materia. Hay que tener en cuenta qué es homogénea y qué es heterogénea. ¿Qué es homogénea? ¿Quién tiene claro qué es homogénea? Homogéneo no sería que es como una mezcla consistente. Homogénea es algo que Sí, tiene es algo así composición, que yo también ¿sí? entiendo igual, como que Y algo propiedades consistente. uniformes en toda su extensión, ¿cierto? Es aquel que no se Sí, distingue en sus sí, es más o menos componentes lo que yo a también simple recuerdo. vista. Sí. Y heterogénea. Y heterogénea es composición no uniforme. Se pueden distinguir por partes o fases. Ejemplo, el agua, agua con aceite, arena con agua, granito. Esa es heterogénea. Heterogénea porque no se mezclan bien. Exacto. Sí, porque el agua con el aceite, ¿qué Y pasa? homogénea porque sí se puede mezclar. Exacto. Y no se observa ninguna fase. No se observa ninguna fase. Sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, la pregunta es, ¿el acero es un metal que contiene dos elementos, hierro y carbono? Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificaría el acero? Bueno, la opción D para ustedes sería correcta o incorrecta. Como sustancia pura, vamos a esto. Tenemos que tener en cuenta que la falta de aire no congela el agua. O sea que sería
incorrecta. Sería incorrecta. Como respuesta pura, porque muestras distintas tienen composición diferente. Mm, ujú. Entonces, Sería incorrecta. Y la opción, En mi, y la opción C, ¿sería creo correcta o incorrecta? creo que esa sería la correcta, ¿cierto? Si La es C, una... no, porque es heterogénea. Heterogénea es que se ven separados diferentes. Por ejemplo, ahí dice que el acero es una mezcla de hierro y carbón. Ah, sí, Entonces, sí. y como el hierro y el carbón sí se mezclan bien, Ujú. no se ve como dijo la profesora, es que por ejemplo que el agua y el aceite que se ven las separaciones. Entonces no es heterogénea, es una mezcla, sería homogénea. Sería la A, sí, ¿cierto? sí, porque hay que tener en Ujú. cuenta si hierve, si hierve, pero a temperatura menor. La C, Ya, o sea que es incorrecta. ¿cuál sé? Mm. Ya, creo que estamos hablando preguntas diferentes. ¿Estamos hablando de la 27 del agua o de la 28 del acero? Yo creo que estoy escuchando cosas, no Espera, sé si que se me vamos esté quedando sin datos en la o 28. Vamos en la 28, 28. que estamos hablando de heterogéneas y homogéneas. Sería la A, Ah, ok, ¿cierto? súper. Sería homogénea. Porque dice, la A sería correcta porque dice hierve a una temperatura menor que 100 grados centígrados. Profe, Ya, está pero leyendo esa es el la de la pregunta 27, la del agua. Y 28. por eso es lo que estoy diciendo. Sí. Ay, sí, estoy aquí, sí, qué pena con Está ustedes. leyendo la opción de la 27 y Sí, de la pregunta sí, 28. me estaba, Está leyendo salté la pregunta 27, pero estamos en la pregunta 28. sí, qué pena con ustedes, mil disculpas. Entonces, bueno, chicos, entonces llegaron a la conclusión que es la A como mezcla homogénea, porque está tomando por diferentes elementos y es uniforme. Ujú. Listo, continuamos entonces la siguiente pregunta, ¿sí? Que dice, un grupo de estudiantes realizó un experimento que consistía en sumergir una esponja en líquido de diferente densidad para luego medir su volumen y masa. En la gráfica se presentan los resultados de este experimento, marcado con puntos y una línea de tendencia. ¿Ok? Nos está mostrando las masas contra la densidad. Un estudiante afirma que si se usa un líquido con una densidad extremadamente baja, la masa registrada será diferente de cero. Esta afirmación puede considerarse una predicción basada en los datos experimentales. Dice A, sí, porque la línea de tendencia cruza en un punto diferente de cero. No, porque no se observa ningún patrón entre la densidad y la masa. No, porque no existen datos que usen líquidos con muy baja densidad. Sí, porque todos los datos presentan masas diferentes de cero. Hay que tener en cuenta los datos del problema que dice, se midió la masa de la esponja al sumergirla en líquido de distancia de densidad. Hay puntos experimentales y una línea de tendencia. El estudiante hace una predicción para una densidad extremadamente baja. ¿Qué significa predicción basada en datos? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder responder la respuesta correcta. Recuerden que una predicción basada en datos son experimentales en válidas cuando se hace dentro del rango de valores medios, o sea, interpolación, o cuando el comportamiento es observado
que permite una extrapolación razonable. Pero si se predice para valores muy alejados medido, eso es extrapolación extrema, lo cual no está respaldado directamente por los datos. Entonces, hay que analizar la afirmación. Dice, el estudiante habla de una densidad extremadamente baja. Si en el experimento no se midieron líquidos con densidad muy bajas, entonces no hay datos experimentales en ese rango. Hay que tenerlo en Te cuenta. cuento que me quedé dormida. Sí, está tan sabroso ahí. No, dormí ahorita. Ah, te agarró otra vez sueño otra vez. Sí, me quedé dormida, no supe ni qué clases que estaban dando por ahí. Ahorita es que me acabo de despertar en una densidad que estaban explicando ahí. Sí, sí. La afirmación no está directamente respaldada por evidencia experimental. Análisis de las opciones que nos dan. Entonces, ¿cuál sería la verdadera? Sí, porque la línea cruza en puntos diferentes de cero, Bueno, o cuáles creen sí que sería sea eso, la... tomando nada más en comparación, como tomando en comparación nada más con la gráfica. Esa sería la opción. Si la densidad es cero, tomando en gráfica en consideración el experimento, esa sería la única opción factible. Una densidad cero da una masa diferente de cero, tomando en consideración el análisis de datos del experimento. Yo creería que en el problema no tanto se habla de la línea, sino de los puntos. O sea, los puntos son los que simbolizan la masa que tiene cada líquido que fue, digamos, utilizado en el experimento. Entonces, yo creería que sería más la D, porque estamos hablando de los valores, de los datos, no tanto de la línea. Entonces, ninguno de los valores captados, sí, son diferentes, iguales a cero. Entonces sería la D. ¿La D? Pero, por ejemplo, mira Yo la no... parte final. Por ejemplo, un estudiante afirma que si se usa un líquido con densidad cero o una densidad extremadamente baja, la masa registrada sería diferente a cero. Es cierto, o sea, como dice ahí, los puntos dicen que a mayor densidad, mayor masa. Pero si la densidad es muy baja, extremadamente baja, vamos a decir que la densidad es cero, el peso es diferente de cero. Tomando en cuenta lo que dice allí en esa parte de ese párrafo. Sí, pero aunque diga que es extremadamente baja, no se acerca a cero, ¿sí? De todos los datos hay diferentes densidades, pero de todas, la que es más baja nunca va a ser cero tampoco. Sí, exacto. Por ende, el peso tampoco va a ser cero. Exactamente, entonces es que la pregunta como tal va precisamente a la afirmación del cliente, perdón, del estudiante. Pero hay que tener en cuenta que no hay líquidos con muy baja densidad. Ni líquidos Se con usan densidad. líquidos Pero, con muy baja densidad. yo creo que en base a lo que dijo la profe no sé cómo explicarlo con mis propias palabras, pero pues que hacer una predicción en base a datos, pues los datos que hay en la gráfica, ninguno está en cero. Entonces yo creería que está entre la B y la C, ¿cierto? Creo que la respuesta es no, pero no porque no se observa ningún patrón entre la densidad y la masa. Creo que eso sí hay un patrón. No porque no existen datos que usen líquidos con una baja densidad. Probablemente podría ser la C, ¿cierto? Basándome netamente en lo que dijo la profe. Sí, porque no hay que tener en cuenta que no es, o sea, no se usan líquidos con muy baja densidad. Hay que tener en cuenta eso. Ah, ok, sí. Hay Qué que bueno. tener en cuenta eso. Por eso es, o sea, es la C. Tengan muy en cuenta, no porque no existen datos que usen líquidos con muy baja densidad. Tiende a ser bastante confuso porque independiente, sí,
en esa parte hay mucha lógica de Bueno, razón. estoy aquí porque todo tiene una buscando lógica. por internet, disculpa la interrupción, Ajá. Tranquilo. y por ejemplo, es verdad que no existe un líquido con densidad cero absoluto, pero por ejemplo, según estoy aquí revisando, por ejemplo, la gasolina es una densidad de 0,6, el queroseno es de 0,7, el etanol 0,7, sí, es 0,7 también, el aceite es 0,9. Y si, por ejemplo, líquido de alta densidad, es verdad que no es uno de cero absoluto, pero sí se acerca a cero. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí dice que el mercurio tiene una densidad de 13, el bromo tiene como una densidad de 3. Es verdad que no existe una de cero absoluto, pero sí se acerca al cero. Pues Y también claro, solo depende. estamos tomando aquí como que teoría, la gráfica, el dibujo, la línea de tendencia es que entre más de eso sea, un líquido más pesado es. Entonces, solo tomando como referencia eso, la esponja va a tener un peso, esté en donde esté en un líquido muy denso o un líquido poco denso. La esponja siempre va a tener un peso. Yo creo que Es lo que estoy depende la cuestión entendiendo. de que se considere densidad extremadamente baja, porque en la gráfica, pues el primer puntico que está ahí en densidad está en el 0,6, que pues según los números que hay en la gráfica, para mí eso sería como bastante bajo, pero no se acerca al cero, ¿cierto? Hay como una diferencia entre ese 0,6 y el cero que es bastante significativa, como casi la mitad de la línea entera. Sí, hay que tener muy en cuenta esa imagen para poder responder esas preguntas, ¿sí ven? Lo que ustedes dicen es verdad. Mira dónde está la línea, mira. Ujú. ¿Cierto? Está un poquito más arriba del 5. ¿Mm? Ujú. Tiene una baja densidad. Jenny, ¿qué comentas tú, Jenny? Bueno, yo creo que guiándonos por la gráfica, la respuesta es la número A, la letra A, porque nos tenemos que regir directamente por la gráfica, por la imagen que presenta la pregunta, ¿no? Bueno, entonces hay diferentes opiniones, ¿cierto? Tenemos la A, sí, porque la línea de tendencia Hay usa que, en un punto diferente. hay que, Sí, es que Y realmente y deberíamos llevarnos directamente por la gráfica. hay que tener en cuenta también que la predicción científica debe estar respaldada por datos dentro del rango experimental o por un modelo bien fundamentado. Extrapolar demasiado puede no ser válido. Entonces, hay que, como dicen ustedes, disculpen, hay que tener muy en cuenta la gráfica para poder responder, porque si nos basamos, sí, lo que están investigando y todo, sí, es súper genial y todo, pero hay que tener en cuenta la imagen que nos están mostrando, que nos están enseñando para poder responder esas preguntas. Sí, es que de acuerdo a la gráfica es que te hacen la pregunta, pues de acuerdo a eso es que tienes que dar la respuesta, de acuerdo a la gráfica, independientemente de las otras cosas que opinemos allí. listo. Entonces, bueno, ¿qué opción sería en este caso? Para Jenny es la A. ¿Qué piensa Edgar? Igual, para mí la opción es solamente tomándome en cuenta la gráfica, yo diría que eso, pues, si una densidad cero, tomando en cuenta la gráfica, el peso es diferente de cero, solo tomando la gráfica. Listo.
Bueno, entonces pasemos a la última pregunta. O ya, ya se cumplió la hora. Profe, no sé si quiere continuar con la siguiente o la deja de tarea. No la escuchamos, profesora, tiene el micrófono apagado. Es que como van pasando unos perritos por acá, entonces por eso la había dejado. Qué pena con ustedes. Dejémosla de compromiso para poderla trabajar en la próxima clase. De igual vamos a ver ciencias sociales en la próxima, pero entonces podemos ver un momento ese punto y para dejarles bien definido, ¿no? Listo. Listo. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Esta es la última clase con la profesora Lina de Ciencias Naturales, ¿ok? Entonces ya la semana próxima, el día jueves, tenemos clases de Ciencias Sociales, en Ciencias Sociales con la profesora, recordándoles que debemos seguir realizando los ejercicios, seguir viendo las guías. Recuerden las otras guías que no se están haciendo clases, pero entonces tenemos la de lectura crítica. Y si nos ponemos a analizar, todas las guías tratan sobre eso, lectura crítica, leer, analizar y responder con las opciones que tengamos, ¿sí? Y las técnicas que apliquen, pues las que mejor les sirvan a cada uno de ustedes. Entonces, estamos súper atentos. Muy en cuenta, Sí, muy en cuenta, tener muy en cuenta la lectura. Sí. En las pruebas Entonces, se van a hacer muchas preguntas críticas, mucha lectura. Y en cada área, sí, fíjense que si vemos ciencias naturales, tiene de naturaleza, tiene de física, tiene de química, o sea, entonces hay conceptos básicos que son importantes leerlos, ¿sí? Para conocer, pues para poder dar respuesta sobre todo lo que es la parte de ciencias naturales, pues hay que tener un poquito de conocimiento de cada una. Y yo sé que cada uno de ustedes, pues en su momento vieron la materia y pues toca refrescar un poquito esa información. Ahora con la profesora Lina, y profesora de Ciencias Sociales, ella conoce más de lo que es esta parte social de Colombia, que esa sí es una materia que pocos conocemos, ¿ok? Entonces, esto va a ser bien interesante estas clases que vamos a tener con ella para que ella nos profundice sobre ese tema, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias, feliz noche para todos y bueno, nos vemos el día lunes con la clase de inglés, ¿ok? Entonces, Dios los bendiga, muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Yaniri, muchas gracias, profe. Feliz noche. Mucho gusto. Dios los bendiga. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Chao, Edgar, que estés muy bien, gracias. Igualmente.